la seguridad. 11 de la mañana, 20 minutos. Y otra noticia de última hora tiene que ver con la OFAC y con los grupos terroristas que se incluyen en esta lista y que acaba de actualizar el gobierno de los Estados Unidos. Gonzalo, ¿a quiénes metieron ahí ya oficialmente? Pues oficialmente como organización terrorista extranjera está el Clan del Golfo. Podemos ver el comunicado que ya se hace oficial en la página web de la OFAC, en donde hay una actualización, Camila, del estatus de esta organización criminal ya terrorista. Y ya quienes se preguntan si esto es un revés para el presidente Gustavo Petro. Y lo que implica, Camila, que el Clan del Golfo sea incluida ahora como una organización terrorista. Recuerde por qué es importante esto. Porque Donald Trump ha dicho que él no tiene ningún problema en atacar a terroristas. No importa si sea en Venezuela, no importa si sea en Colombia, pero sí darle de baja a estos grupos que han inundado de droga a los Estados Unidos. Y por esa razón también es la duda, no solo con esta lista que se acaba de actualizar y los grupos al margen de la ley que se metieron en esa lista, es la duda de lo que pueda pasar con Estados Unidos y si podrían llegar a entrar a atacar directamente a estos grupos, como por ejemplo el ELN, porque acuérdese que estamos en estos momentos en paro armado que inició del 14 de diciembre y va hasta mañana 17 de diciembre, el paro armado del ELN de 72 horas, reclamando un poco a modo de protesta contra las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump. Y la embajada directamente de Estados Unidos en Colombia escribió un trino, que recordemos qué fue lo que dijo Lucas Camila, en ese trino, respondiendo directamente a esa amenaza del ELN. Y hay dos declaraciones importantes en las últimas horas. La primera viene desde la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, que a través de un comunicado rechaza contundentemente las amenazas del ELN, los califica como un grupo narcoterrorista que sigue dedicado al narcotráfico y efectuando ataques y abusos contra la población, y señala que sus acciones son inaceptables e ilógicas, al mismo tiempo que desde la Embajada de los Estados Unidos reiteran su apoyo tanto al gobierno del presidente Gustavo Petro como a la fuerza pública. Pero al mismo tiempo, ayer el secretario de Estado Marco Rubio afirmaba que los grupos terroristas transnacionales son la principal amenaza en la región y decía que van a ser enfrentados con firmeza. Marco Rubio. Y a esto, por supuesto, Camila, hay que meterle un ingrediente adicional. La amenaza primordial que existe en el hemisferio es el terrorismo transnacional de diferentes carteles y otras operaciones que existen en la región, que realmente es una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos, pero una amenaza a la seguridad nacional de nuestros aliados y países vecinos aquí en el hemisferio. Esto fue hecho claro en el documento de estrategia que salió hace solamente una semana, que dice muy claramente que la amenaza más seria que enfrentamos en esta región son estos grupos que en algunos países y en algunas regiones del hemisferio aún tienen más poder todavía que los propios gobiernos que existen ahí. Obviamente Paraguay no es uno de ellos, pero hay otros países que directamente el gobierno y la habilidad de gobernar su espacio y su territorio nacional es amenazado. Mire, y a esto se suma, Lucas, estas declaraciones de Marco Rubio y del trino de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, que el único ataque en el Caribe y en el Pacífico a estas lanchas, que se ha podido identificar de quienes iban en estas lanchas, ha sido contra miembros del ELN, ¿no? Claro, lo atribuye el 17 de octubre, Camila, el secretario de Guerra Pete Hegseth, y anuncia que a bordo de esta lancha iban miembros del ELN, que dice, pues del comunicado, es una organización terrorista transnacional, y decía ahí que iban 3 narcoterroristas a bordo y que todos murieron en la operación. Pero si le parece, Camila, como tenemos estos dos elementos, primero, la inclusión que se acaba de hacer en el día de hoy del Clan del Golfo como organización terrorista transnacional, pero también este paro armado del ELN, en teoría contra la amenaza neocolonista, dicen ellos, de Donald Trump, pero que responde la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Me parece importante saludar hasta ahora a Luis Gilberto Murillo, quien por supuesto es ex canciller de la República, pero quien también conoce muy bien a los Estados Unidos porque fue embajador allí en Washington. Doctor Murillo, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Muchas gracias, Lucas, y saludo a toda la mesa de Camila. Ex embajador y ex canciller, acá me están preguntando los oyentes cuando están escuchando estas declaraciones del canciller norteamericano, leyendo el trino de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, si es posible, entonces me preguntan los oyentes en el 301-764-4108, que en Colombia veamos una acción militar de los Estados Unidos atacando a estos grupos. ¿Eso es posible? Bueno, ¿eso podría llegar a darse?
Pues Camila, es totalmente inconveniente. Lo que yo creo es que hay que reabrir los canales de interlocución con el gobierno de los Estados Unidos, porque hay dos visiones de lo que debe ser la lucha contra los grupos terroristas. Y en eso yo creo que en Colombia tenemos que entender que la política exterior no debe ser un tema ideológico, sino un tema estratégico. Y allí hay amenazas comunes con los Estados Unidos que tiene que ver con los grupos transnacionales que se dedican al crimen, y hay que recomponer esa relación para poder responder a los desafíos que se tienen. Colombia necesita de una relación sólida con Estados Unidos para enfrentar esas amenazas. Hay una nueva estrategia de seguridad nacional donde Colombia tiene que pronunciarse. Déjeme, yo lo interrumpo, porque es que la pregunta fue clara. Yo sé que usted está diciendo la estrategia que debe tener en términos diplomáticos el gobierno de Colombia debe ser esta, pero la pregunta que nos hacen los oyentes y que yo creo que pues tienen razón a la hora de expresar una especie de temor es, con lo que hemos visto, ¿es posible que el gobierno norteamericano pueda ejercer un ataque en territorio colombiano hacia estos grupos, por ejemplo, como el ELN? ¿O como el Clan del Golfo? Bueno, yo no me voy a aventurar a qué es posible y qué es no. Lo que tenemos que hacer es todo un esfuerzo para evitarlo, y es que necesita realmente la interlocución y necesita mayor cooperación con los Estados Unidos. Hay que volver a hablar. La lucha contra el ELN no se gana simplemente con la fuerza en el territorio, eso se gana con inteligencia, con cooperación internacional, con capacidad estatal, y Estados Unidos es un aliado clave en eso, el intercambio en inteligencia, en control de flujos financieros ilegales, en desmantelamiento de redes criminales. Eso es clave, y hay que recomponer esa conversación con los Estados Unidos, porque Estados Unidos está dando un mensaje claro, y es, mire, las negociaciones de paz que se han dado han servido para fortalecer a las redes criminales, llámese ELN, llámese Clan del Golfo. Y tenemos que buscar otro tipo de medidas. Por ejemplo, Colombia puede plantear la aplicación de sometimiento con un esquema claro jurídico. Ya Estados Unidos tiene mucha experiencia en eso desde los 70 con la ley RICO para someter redes criminales. Colombia lo puede aplicar en este momento, sobre todo apoyándose en prácticas de la comunidad internacional que tienen que ver con mecanismos de reintegración, desarme y reincorporación. Pero hay que proponer, y hay que sentarse a proponer alternativas distintas teniendo en cuenta las realidades de hoy. La realidad de hoy es que no salió bien lo de la política de paz total, y hay que sentarse con Estados Unidos a mirar nuevas alternativas para responder a estos desafíos. Mire, lo muestra el paro armado que ha decretado el ELN, que es inaceptable. Es un atentado contra la dignidad de los derechos fundamentales de los colombianos y las colombianas. En el Chocó, por ejemplo, cada 2 meses están haciendo un paro armado estos distintos grupos. Eso es inaceptable. Entonces se requieren nuevas herramientas, y nosotros lo vamos a hacer. Eso es lo que yo propongo cuando sea presidente, recomponer esas relaciones, pero también romper todo lo que tiene que ver con la política de seguridad.